Hola amigos, bienvenidos al canal del crédito. Les saluda Jessica Aliaga Froki de Hispanic Solutions Group, donde ayudamos a la gente a reparar su crédito, mejorarlo, y nuestra misión es convertir a los que quieran en los mejores administradores de su crédito. Nuestro video anterior atrajo la atención de mucha gente y también muchas preguntas. Por ejemplo, María nos envió esta pregunta a través de Facebook. Hice su pregunta: compré mi casa con el ITIN y me di cuenta que tengo un interés alto con un préstamo Globo. ¿Qué hago? ¿Cómo evito pagar tanto dinero de intereses? ¿Puedo pagar antes? Gracias, María, por esta pregunta. No olvides de suscribirte a nuestro canal del crédito para recibir información actualizada del crédito exclusivamente para la comunidad latina. Como saben, siempre digo, no hay mayor fortaleza que el conocimiento. Les he preparado una lista de consejos para que salgan de esa deuda y puedan pagar esta casita en 15 o menos años. Este proceso sí requiere mucha paciencia y mucha disciplina. Y aquí les va. El consejo número 1, refinancia la casa a 15 años. Cerciórate que tengas un buen crédito. Puedes ver nuestro video de los secretos de mantener un buen crédito que aplican a todos los que tengan ITIN o seguro social. El consejo número 2, si el banco no te permite refinanciar, empieza a abonar una cantidad mayor al principal, pero tienes que informar al banco que la cantidad extra es exclusivamente para el principal. Si el término es 20 años, calcula cuánto de extra tienes que pagar para que esa deuda termine en 20 años. Les he agregado un link a la pantalla que les va a permitir calcular préstamos hipotecarios. Por ejemplo, si nos remitimos a la deuda de $200,000 con un interés del 8% y pagas $300 extras al mes, puedes pagar la casita en 17 años y así evitar tener que pagar intereses por 13 años más. Este cuadro que les he preparado les dará una idea de lo que puedes ahorrar y que puede ser posible pagar tu casa entre 17 a 11 años. Si ustedes ven, la diferencia está solamente en la cantidad de años, 30 a 15 años, el interés es el 8%, el pago mensual por uno es de $1,773 y por el otro $1,911. El interés pagado a 20 años, porque esta casa, este Globo se firmó por 20 años, a pesar que le dieron un pago de 30, en 20 años pagó $281,000 y todavía debe $114,000. Pero si paga $300 extras, terminaría de pagar la casa en 17 años. Por otro lado, si prestó la casa 15 años por el mismo interés, su pago sería $1,911, que puede ser un poco más. Pero fíjense que la diferencia no es mucho, así que les pido a la gente que puedan pedir cuál es la diferencia de 30, 20 y 15 años. El interés pagado en 15 años sería $144,000, no deberían absolutamente nada, pero si pagan $300 extras, terminarían de pagar la casa en 11 años. La pregunta para ustedes es, sí se puede. Así que les doy ese consejo inmenso de poder pagar la casa en menos años. El consejo número 3, si ya tienen un número de seguro, crea tu crédito inmediatamente y refinancia directamente con el banco que maneja la hipoteca. Y hazlo a 15 años. Te ahorrarás costos de cierre y gastos extras porque el banco no quiere perder tu negocio. Recibirás además el mejor interés porque si seguiste al pie de la letra todos los consejos que damos en el canal del crédito, a estas alturas sabes cómo mantener un buen crédito. Te aseguro que lograrás pagar tu casa en menos de 15 años. Y si le agregas el número mágico de los $300 o un poco más, tú nos puedes dar la sorpresa y de repente puedes pagar la casa en menos tiempo. Espero que estos consejos te ayuden a tomar una decisión. Son opciones que presentamos a todos los clientes, educamos, informamos, que te pueden ahorrar miles de dólares. Y de verdad, esta opción nos puede convertir a nosotros en dueños absolutos de nuestra casa. ¿Qué te parece? Si te gustó este video, compártelo, síguenos en las cuentas de las redes sociales. Estamos dispuestos para ayudarte. Acuérdate que tener un buen crédito es parte de la vida en los Estados Unidos. Una comunidad informada es una comunidad fortalecida. Comparte este video. Te invitamos a que nos hagas más preguntas. Gracias por compartir. Gracias por ayudarnos a difundir esta información.
El año 2020 es el año de la justicia financiera para los latinos a través de la educación. Esto ya está en nuestras manos. Hasta la próxima. Les saludó Jessica Aliaga Frocchi, el canal del crédito.